Hola, aquí el capitán Patapal al habla. No es que esté en mi mejor forma psicológica y física para abordar el tema estrella del confinamiento, como es la epidemia, la pandemia, la plaga, la peste, ya hablaremos de eso ahora mismo. La verdad es que esto de estar en cuarentena es mucho más agotador que las jornadas maratonianas con cursos en el college, en el instituto, el kendo niños, etcétera. Pero claro, es algo evidente, no estamos de vacaciones, toca currar a distancia, además del curro está la editorial, están mis 5 niños por casa, los cuales necesitan también que les echemos una mano con los deberes. También hay que sacarlos al jardín, bendito jardín, no me quiero ni imaginar cómo estáis la gente que estáis en apartamentos, mucho ánimo. Y bueno, aquí al menos tenemos buen tiempo y tenemos esa ventana abierta a la naturaleza donde podemos desfogarnos. Intentemos que estos vídeos al menos os den un momento de asueto y distracción. Y vamos a pasar al meollo. Vamos a pasar al meollo, que es, como decía, la epidemia. ¿Qué más fosco que una buena epidemia? Ya éramos bien conscientes cuando en el 2011 lanzamos el sexto número de Calabazas el Trastero, el cual llevaba por título, cómo no, Peste. Aquí tenéis el ejemplar. Fue una recopilación de 13 relatos muy interesantes que contó con un prólogo de Emilio Bueso. Emilio Bueso en aquel prólogo hizo una reflexión muy interesante en la que decía que era sorprendente que un tema tan clave dentro de la literatura, la narrativa de terror, y un tema que ha marcado tanto el imaginario popular, tanto de los europeos como podríamos decir de la humanidad, como ha sido la peste, en particular la peste negra, haya tenido un reflejo tan parco y tan fragmentario dentro de la literatura de terror. No es que no haya estado presente. A ver, la peste es uno de los 4 jinetes del apocalipsis. Ha estado ahí en los símbolos junto a la guerra, a la muerte y al hambre, a los cuales supongo que les dedicaremos un calabazas en el trastero en algún momento. Pero más allá del simbolismo, más allá de haberse filtrado dentro del panteón del terror, quizás no haya tenido en sí un protagonismo particularmente grande dentro de las novelas y relatos de terror que hemos podido disfrutar a lo largo de los años. Quiero decir desde un punto de vista explícito, que era un poco lo que señalaba Emilio Bueso en su prólogo. Sí que es cierto que la peste, la epidemia, está muy presente en obras pues, como Drácula o en el propio monstruo del vampiro, en Nosferatu, o en obras más contemporáneas, pues como aquella plaga de suicidas de la que hablaba cierta novela de la Factoría de Ideas, que ahora no me viene el nombre a la cabeza, o como el propio género zombie, en el cual pues el zombie no deja de ser un monstruo que viene en general a través de una serie de transmisión de virus o a través de una mordida, etcétera, que nos remite a una serie de enfermedades que también pues se transmiten y está en el miedo de la transmisión, el miedo de la transmisión poco comprensible y al mismo tiempo imparable y un poco etérea, ese temor enorme. No es tanto el monstruo como la pandemia que se genera alrededor. También lo tenemos desde un punto de vista más simbólico también en novelas como La ciudad asediada de Oliphant o bueno, en muchísimas obras. Pero sí que es cierto que la idea de la peste, de la plaga, como dicen los ingleses, de plague, desde un punto de vista más directo se ha explorado tal vez menos. Hay relatos, no hay ninguna duda al respecto, pero sí que cuando publicamos nuestro Calabazas en el Trastero Peste, el abanico de grandes obras conocidas al respecto quizás no era tan grande. Hoy voy a hablar de algunas de ellas y luego haré algunas reflexiones sobre el tema de las epidemias en general dentro del género fosco. Bueno, el primer eslabón del que hay que hablar es Diario del Año de la Peste, obra de Daniel Defoe. Daniel Defoe lo conoce prácticamente todo el mundo por Robinson Crusoe. Escribió también magníficos cuentos de ahorcados y de aparecidos que recomiendo fervientemente. Podéis encontrarlos en estas colecciones, pues por ejemplo, Edicomunicación tiene estas colecciones de grandes clásicos que son muy asequibles, las encuentras en librerías de viejo por 1 euro o 2 y francamente merecen la pena porque tienen cosas muy interesantes. Bueno, lo que no sabe alguna gente sobre Daniel Defoe es que además de escritor estuvo metido en política y también fue sobre todo periodista.
Y el tema del periodismo se ve en obras como en Robinson Crusoe, donde sus conocimientos sobre la piratería le permitieron contar historias como la del náufrago, que está basada en una peripecia de la ley de a bordo, de la cual hablaré en otro videoblog. No hay que olvidar que Daniel Defoe estuvo a caballo entre el siglo XVII y el siglo XVIII, es uno de nuestros grandes clásicos, y su faceta de periodista se ve muy claramente en Diario del Año de la Peste. En Diario del Año de la Peste no hace otra cosa que contarnos cómo evolucionaron las cosas en Londres cuando sufrió el llamado terrible año de la plaga. Fue un año en el que prácticamente Londres quedó diezmada. Daniel Defoe extrajo información de las distintas parroquias que iban contabilizando el número de muertos y la evolución de la enfermedad dentro de Londres, y sobre todo se basó en testimonios y en artículos que había ido encontrando para recrear un poco el ambiente de la ciudad de Londres cuando estuvo asediada por esta terrible enfermedad, por la peste negra. Bueno, la novela, porque en cierto modo es una novela, es francamente espeluznante precisamente por ese lado realista que tiene. Hay mucha información técnica, lo cual a día de hoy lo vemos con una cierta distancia. Han pasado pues ya sus buenos 4 siglos y ya se ve de otra forma, pero Daniel Defoe tiene esa habilidad para acercar el drama humano. Pone mucho el acento en peripecias individuales de personas. No es difícil imaginarse en las dificultades que tuvo que vivir esa gente que está expuesta a una enfermedad que no conocían, con unos medios sanitarios mucho más precarios que los que hay actualmente y expuestos a unos síntomas que eran francamente escalofriantes. Esa peste sí que ha marcado mucho el imaginario del terror. Los carros transportando muertos, los cementerios desbordados, las personas que son enterradas cuando todavía están vivas porque la gente tiene tanto miedo de la epidemia que no se paran a pensar, a tomar las precauciones necesarias para comprobar el estado de salud de estas personas, etcétera, han marcado profundamente el imaginario del terror. A día de hoy sigue siendo un texto muy interesante. Su lectura puede ser un poco densa, después de todo, pues tiene sus siglos, pero si alguien está interesado en el tema, es una lectura, como digo, desde el punto de vista histórico muy interesante y también para entender las raíces de nuestra literatura de terror. Pequeño inciso, los temblores, no os preocupéis, no estamos teniendo otro terremoto en Ardèche, es mi segunda hija que está escribiendo con gran pasión alguna de sus novelas o alguno de sus deberes en la misma mesa. Como hemos dicho, no estamos de vacaciones, estamos en cuarentena. Bueno, una de las magníficas novelas que ha heredado un poco todo este imaginario del terror, de la peste, etcétera, y que no puedo evitar recomendar en estos tiempos que espero vais a aprovechar para leer, espero que leáis aún más de lo que estoy consiguiendo leer yo, es Mujer abrazada a un cuervo de Ismael Martínez Biurrun. Bueno, Ismael Martínez Biurrun es uno de los autores que no me cansaré nunca de recomendar. Lo conocí cuando fuimos compañeros ahí en Nocte, lo conocí en uno de los liter que hicimos. En personas es encantador, pero como escritor, y ya es difícil, es aún mejor. Entonces, no os perdáis sus obras, son francamente buenas. Y en Mujer abrazada a un cuervo, que publicó Salto de Página, no sé si está descatalogada, pero en mi última visita a Gigamés la vi por ahí, así que no debe ser difícil de conseguir si no la tenéis. Crea una magnífica historia en la que los ecos de la peste llegan hasta un escenario contemporáneo. No voy a destripar mucho la historia, tiene esa habilidad Ismael también de acercar el drama humano dentro de los elementos de terror un poco mayores, un poco subyacentes. Es quizás su novela con el peso histórico más fuerte, más allá de Infierno Nevado. Infierno Nevado es un poquito más pulp, aunque está bien conseguido también el escenario de la antigüedad, mezclado con los mitos de Chulu. En Mujer abrazada a un cuervo está todo este peso del imaginario colectivo de terror ligado a la epidemia, y en particular una parte que adoro y que encontramos de la mano de Jesús Cañadas en Calabazas en el Trastero, Peste,
es todo ese imaginario en torno a estos doctores siniestros del Renacimiento que iban con esas máscaras de cuervo en las que se quemaban hierbas o ponían una serie de esencias para evitar que la pestilencia, de ahí viene el nombre de peste, estos efluvios, estas miasmas tóxicos, perdón, pudieran llegar al médico, que les daba este aspecto de cuervos de mal agüero. Bueno, el simbolismo trabajado por Ismael Martínez Biurrun en Mujer abrazada a un cuervo es magnífico, el drama humano que recorre también, y sobre todo creo que precisamente responde a un poco ese anhelo del que hablaba Emilio Bueso, de tener una novela que aborde directamente desde una perspectiva contemporánea todo ese remanente cultural que nos ha quedado, todo ese folclore del horror que ha quedado imbuido en nuestro imaginario colectivo y que tal vez no le hemos dado una voz explícita tan clara en las novelas. Bueno, pues aquí si queréis una francamente buena, ahí la tenéis. Y no me voy a resistir a hablar de otra, menos conocida, esta en teoría es juvenil, pero para mí es un libro muy especial. Es Un mundo vacío de John Christopher, en el que este autor de ciencia ficción nos habla de la llamada plaga de Calcuta, que acaba llamándose la plaga simplemente, que es una terrible enfermedad que hace envejecer a las personas rápidamente. La trama es bastante sencilla, las personas envejecen aceleradamente y mueren mucho antes de lo que deberían, en cuestión de días, en cuestión de semanas. De nuevo tenemos todo este temor a la transmisión de una enfermedad que viene generalmente del Oriente, esto también nos viene del tema de la peste negra, y que no sabemos controlar y que nos afecta terriblemente y que termina trastocando el orden conocido de las cosas. En un mundo vacío, como su título nos deja ya entrever, acaba dejando el mundo tan diezmado de personas que queda virtualmente vacío. De hecho, el protagonista de la historia, que es un preadolescente, joven adolescente que resiste a la plaga, en un momento dado de la novela se plantea si no estará realmente solo en este mundo porque todo el mundo ha muerto a su alrededor. De hecho, curiosamente, en un momento dado, todo el peso de la narración bascula entre el temor a la plaga. En un momento dado el protagonista ya sabe que él es inmune y aparece otro temor. ¿Cómo vamos a vivir en un mundo en el que el ser humano ya no está? Ahí sale todo el lado de ciencia ficción de John Christopher y comienza a evaluar el impacto que tendría, el tiempo que la electricidad seguirá funcionando, el tiempo que tardarán los animales domésticos en volver a adaptarse a una vida salvaje, el sufrimiento que tendrán muchos de estos animales. A mí me marcó mucho cuando se cruza una pobre vaca que han sido tan criadas y seleccionadas para dar leche que en un momento dado, si no son ordeñadas, acabarán sufriendo enormemente. Y bueno, como todo ese mundo trastocado por la falta del hombre queda al mismo tiempo impregnado de esta sombra siniestra que hemos dejado, ¿no?, en la creación. Bueno, pues Un mundo vacío, otra historia que nos habla de la peste. Y aquí, después de hacer este repaso un poco general, quizás convendría hablar un poco de qué supone, ¿no?, la peste como material de escritura para la narrativa fosca. Bueno, pues tiene varios elementos que son evidentes. Habíamos hablado de los terrores primordiales que tiene el ser humano. Evidentemente hay uno muy grande al dolor, a la enfermedad y a la muerte. Las epidemias nos dejan muy claro que somos vulnerables, sobre todo cuando llega una como esta, que no sabemos cómo evoluciona al principio, genera un nuevo temor, hay una nueva mortandad. El ser humano se ve confrontado a su fragilidad y evidentemente eso nos toca como personas. Pero la epidemia va más allá. No se trata de una enfermedad que nos afecte directamente. Las epidemias, sobre todo las pandemias, tienen el elemento adicional de que son capaces de trastocar todo el equilibrio de la sociedad. Van a sacudir los cimientos de nuestra civilización y nos van a confrontar a una serie de elementos inquietantes. En ese sentido, puede estar algo emparentado con las distopías, porque también nos muestran terrores sociales, pero entrarían más dentro del género post-apocalíptico, dependiendo de hasta qué punto vayan más allá. Estos días lo hemos visto, nos vemos confrontados a una realidad extraña, a una realidad
inquietante, a una realidad incómoda por momentos y una realidad que nos plantea muchas cuestiones. En general, la mayor parte de la población occidental está en condiciones de vida bastante buenas en relación a otras épocas. Cuando pienso en Daniel Defoe y cómo vivieron la peste, nosotros al menos tenemos agua corriente, la mayor parte de las casas tienen calefacción, la mayor parte de las casas tienen unos espacios vitales mayores que en épocas precedentes. Sí que es cierto que tenemos problemáticas adicionales, el planeta está superpoblado, eso es evidente, y en las grandes ciudades esta sobrepoblación es evidente. Como acabamos de salir de una crisis económica o estamos saliendo de ella, eso ya lo veremos, cada cual dependiendo de sus circunstancias lo verá más o menos clara, es cierto que no toda la población tiene estas comodidades, o al menos no todas las comodidades que encontramos normales en nuestro mundo contemporáneo. No todo el mundo tendrá acceso a Internet, no todo el mundo tendrá acceso al teléfono, por desgracia, no todo el mundo tendrá calefacción, la comida que necesitaría o las condiciones habitacionales que deberían. De hecho, hay gente que está en la calle, están viviendo la epidemia de un modo mucho más terrible. Y esto es otra de las cosas que el género fosco nos obliga a pensar. Estamos hablando de epidemias, podemos hablarlas desde nuestro punto de vista más o menos cómodo. Yo me siento enormemente privilegiado de estar viviendo en un pueblo con un clima atemperado y un magnífico jardín que está en flor, en el que puedo dejar salir a mis niños a jugar. Pero no podemos evitar pensar en todas esas personas que no van a tener una situación tan cómoda o que incluso van a estar en situaciones mucho más precarias. Y ojo, que estamos hablando de Europa. Cuando esta epidemia, como es altamente probable, llegue a países donde los sistemas sanitarios sean mucho más frágiles que en Francia o en España, los dramas que se van a vivir son mucho más grandes. A veces nos preguntamos a qué sirve el género de terror, el género fosco. Una de sus funciones sociales, sin lugar a dudas, eso lo entendió muy bien Daniel Defoe cuando escribió Diario del año de la peste, no es solo generar sensaciones de incertidumbre, sensaciones de temor por el mero escalofrío o solamente para torturar nuestra psique, están ahí también para hacernos pensar, para buscar soluciones al menos a los desafíos de la existencia a los que podemos encontrar soluciones. En ese sentido, creo que la temática peste que buscamos en Calabazas en el Trastero es particularmente propicia. Y en ese sentido, creo que como creadores, como lectores, deberíamos intentar ahondar un poco más en estos temas. No se trata de regodearse en lo macabro por lo macabro, pero francamente, cuando leemos libros como Diario del año de la peste, como Mujer abrazada a un cuervo, como Un mundo vacío, o como El Calabazas en el Trastero peste, cada uno de sus relatos, no podemos dejar de pensar y de plantearnos preguntas al respecto. ¿Qué podemos hacer para facilitar la vida de los que tenemos a nuestro alrededor? ¿Qué podemos hacer para poner las cosas en perspectiva? ¿Y qué podemos hacer dentro de nuestras capacidades para al menos que nuestros más próximos estén más cerca? ¿Qué estamos viviendo como sociedad? ¿Cuáles son realmente las cosas que cuentan, las cosas importantes? Bueno, pues espero que todas estas lecturas os ayuden a sobrepasar, a sobreponeros a las dificultades de estos días y espero que nos sigamos viendo por YouTube, por los foros, por donde corresponda, hablando de unos temas y de otros. Me ha quedado un poco largo el tema, pero bueno, creo que había que abordarlo. Seguramente dedicaré la próxima semana a hablar del género posapocalíptico, que viene muy al pelo, o quizás hablemos de otras cosas. Entre medio, pues me voy a poner las pilas para que mis alumnos sigan aprendiendo castellano como buenamente puedan, gracias a las nuevas tecnologías. Y espero que vosotros estéis muy bien. A mí el que no empieza a faltarme, así que seguramente me ponga la armadura con mi hijo y nos echemos unos combates ahí en el jardín para regocijo de los vecinos, de los pocos vecinos que tenemos que nos puedan ver por la ventana. Mucho ánimo con todo. Seguimos en contacto. Un saludo desde el saco de huesos, desde nuestro trastero de las calabazas. Hasta luego.